Hoy quiero compartir con los hermanos una enseñanza, una predicación que tiene como título Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Entonces, voy a leer o vamos a leer en la Biblia, en la epístola a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 4, que dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Podría alguien preguntarse, pero en esta realidad del mundo, esta epidemia, y aunque muchos no quieran aceptar eso, son parte de los juicios del Señor sobre la tierra. No digo que el más grande, pero vienen cosas y están anunciadas que tienen que suceder. Ahora, si es un juicio, muchas veces la gente se niega a aceptarlo. Entonces, ¿por qué se mueren los cristianos? Simplemente porque es el momento de que el Señor nos quiere llevar a su presencia. Amén. No como castigo. Para el mundo, para el que está en el mundo sin Cristo, sí es juicio, porque ahí se acaban sus oportunidades. Pero para el que está en Cristo, el morir es ganancia. Entonces, pues en estos momentos que el mundo vive crisis, no solo por la pandemia, sino también en lo económico, en lo social, en lo moral, en la seguridad, en todo, pues parecería una cuestión de locura hablar de regocijo. Pero nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo produce gozo y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Si vivimos esa realidad, tenemos que diferenciar dos cosas. Una es que precisamente el mundo tiene sus maneras de alegrar a la gente, pero es una alegría, un gozo o un regocijo pasajero, porque es temporal y porque es producto de cosas temporales. Pero el cristiano verdadero que tiene al Espíritu Santo adentro, pues el gozo, como viene del Espíritu, no pasa. Amén. Porque el Espíritu Santo es eterno. Hay circunstancias que pueden provocar que ese gozo disminuya. Amén. Pero más adelante hablaré de eso. Entonces, la expresión regocijaos en el Señor siempre, podemos considerarla como un mandato del Señor para todos los creyentes. Yo siempre he hablado de que hay dos, bueno, la Biblia nos habla de que hay dos pactos. El pacto de la ley, donde se dieron unos mandatos para el pueblo de Israel, porque específicamente eran para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos y toda la legislación que nos viene ahí para el pueblo de Israel. Y el segundo pacto, que es el de la gracia, que ese nos alcanza a todos. Ya no necesitamos ser judíos o ser israelitas, sino que, como dice Juan, capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le hemos recibido, pues tenemos también, o estamos dentro del pacto de la gracia. Y ambos pactos tienen mandamientos. Yo siempre he dicho los mandamientos de Jesucristo. Amén. Y esos mandamientos de Jesucristo, Él nos los ha dado de dos maneras. Primero, como nos lo atestiguan los evangelios, nos los ha dado pues por lo que Él mismo enseñaba y predicaba. Pero también nos lo ha dado a través de sus siervos, como el apóstol Pablo, que escribió bastantes, casi la mitad del Nuevo Testamento, bastante sobre la doctrina. Entonces, este precisamente es un mandamiento dado a través del apóstol Pablo para los creyentes. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Y es una orden permanente, porque Él sabe que en este mundo iban a haber muchas circunstancias. Pero si nosotros estamos en la dimensión del Espíritu, hablándolo de una manera, como dije antes, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y el gozo viene del Espíritu Santo. Y entonces no me lo puede quitar. Hay un coro que dice, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Otro coro que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio.
Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. La gente en el mundo se alegra temporalmente porque tienen un gozo que viene de afuera hacia adentro. Entonces vieron algo que les llamó la atención, se alegraron, se gozaron en un festival musical. Por eso ponen esa música tan a altos decibeles para que la persona sienta como y se conmueva de afuera para adentro. Pero en el Señor Dios del cielo, la cosa es diferente. Viene de adentro hacia afuera. Por eso es que lo hermoso que Jesús y el Señor Dios ha hecho es eso. En el Antiguo Testamento, ya lo he dicho también en otras ocasiones, era Dios sobre el pueblo de Israel guiándolo a través del desierto por medio de la columna de humo en el día, la nube, y en la noche por una columna de fuego. Si la columna se movía, tenían que moverse. Si no, tenían que estar ahí, permanecer ahí. Pero eso significaba Dios sobre nosotros. Cuando Cristo viene, una de las nombres que anuncia el profeta es, y será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando Cristo asciende, Él dice, y vendré y moraré en vosotros. O sea, por eso el cristiano, más que por cargar la Biblia, más que por ir a un lugar, tiene que identificarse porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y por lo tanto tenemos por esa bendición, como lo dice, por esas arras del reino de los cielos que nos dio, por ese sello, la capacidad de hacer cosas diferentes al mundo. Por ejemplo, esto, gozarnos, amén, regocijarnos siempre, aún en las tribulaciones, amén. Claro, algunos podían preguntarnos eso, ¿cómo regocijarme siempre? ¿Acaso tengo que ser, ¿cómo se llama eso? Ausentista, creo que se llama, que es desconocer la realidad que me rodea, las pruebas, las tempestades de la vida. De ninguna manera, porque lo importante es que entendamos de dónde procede nuestro regocijo. Lo importante es que entendamos cuál es nuestro regocijo. Amén. O mejor, cuál es la fuente de nuestro regocijo. Lo cierto es que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pues también no podemos negar la realidad de que nos rodea. Pero la cuestión por qué no sintamos regocijo no es problema, digámoslo así, no viene o no tiene su origen en Dios. Tiene su origen en nosotros. Amén. Si nosotros estamos en comunión con Dios y le damos lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón, ninguna circunstancia de la vida va a poder robarnos el verdadero regocijo. Amén. Por eso lo dije, el regocijo espiritual es muy diferente a la felicidad y a la alegría humana. Y ya lo he enfatizado, el regocijo o gozo espiritual es fruto del Espíritu Santo, mientras que la felicidad humana, como ya lo dije, procede de circunstancias y las circunstancias son temporales y las circunstancias pasan, porque al fin y al cabo son momentáneas. Amén. Pero el gozo del Señor permanece para siempre, aún por encima de las dificultades. Lo que pasa es que a veces nos fijamos más en la dificultad que en lo que quien está en nosotros. Hay solo una circunstancia que nos puede hacer perder el gozo o el regocijo espiritual en Dios. Y esa circunstancia se llama pecado. Hay gente que dice que llegamos a Cristo y Dios nos perdonó hasta ese día. O se ha compartido esa idea en muchas congregaciones. Y que de ahí para adelante usted y yo tenemos que ser responsables porque si no vamos a perder la salvación. Como si el pecado fuera más grande que lo que hizo Cristo. Hermanos, no hay nada más grande que lo que hizo Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros somos pecadores
perdonados. Pero Él nos perdonó todos los pecados, no para que sigamos pecando, amén, sino para que comencemos realmente a caer en cuenta de que estamos siendo y adquiriendo una nueva naturaleza, que somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso es todo un proceso, amén. Pero en ese proceso vamos a tener muchas circunstancias, altibajos, incluso vamos a pecar. David era un hombre conforme al corazón de Dios y pecó. Entonces el pecado es lo único que nos puede quitar el gozo del Espíritu, el regocijo del Espíritu. No nos vamos a perder, porque va a ser tan fea la reacción de sentir que se ha ido el gozo del Espíritu en nuestro corazón, que no vamos a estar en paz hasta que nos volvamos al Señor. Amén. Alguien me podría decir, bueno, hermano, ¿y cuando alguien me ofende, qué? Entonces voy a contestar esto. Eso no puede quitarnos el gozo del corazón. Amén. ¿Por qué? Porque si uno es consciente, el ofendido no pierde nada. El que pierde es el que ofende, porque está actuando en las obras de la carne. Amén. El ofendido no. El ofendido tiene una oportunidad de demostrar que no contesta mal por mal, que de encarnar a Cristo, que quien cuando lo maldecía, no maldecía, sino bendecía. Amén. Entonces, esa es la realidad. Pero lo que pasa es que a veces nos cuesta entender que el cristianismo es algo más allá de cantar himnos, de dejar de emborracharnos, de dejar de una vida desordenada en ciertos aspectos morales, de dejar o de ir a una iglesia nomás, de dejar de ser grosero. Sí, sino que el cristianismo realmente es una comunión con Dios que nos lleva a vivir de la mano de Él, con Él en nuestro corazón, y que nos hace diferentes. Amén. Por lo tanto, Él no se va a ir, y estaré con vosotros hasta el fin, dice el Señor. Amén. ¿Cómo? En esa realidad como Espíritu Santo. Amén. Hay una cosa que tenemos que mirar, precisamente porque todo el mundo hoy en día se llama cristiano. Y hasta, en cierta manera, ¿qué hubo, hermano? La palabra hermano se volvió algo tan común que, ¿sí? Es más, hasta los reggaetoneros, Dios les bendiga, y cuando en su vida no tienen ni al Señor. Amén. Entonces, para discernir y entender quién realmente es y quién no es, porque hay gente que carga la Biblia, se sabe la Biblia más que el mejor de los cristianos, pero no actúan como tal. Entonces, para entender quién es verdaderamente cristiano, tenemos que mirar una cosa, y no son sus acciones. Hoy en día toda la gente está mirando las acciones del otro, y muchas veces para señalarlo. Pero lo que tenemos que mirar son las reacciones, porque en las reacciones es cuando a veces se muestra lo que hay dentro. Amén. Indudablemente que el cristiano es salvo, pero como estamos en ese proceso, vamos a tener momentos en que las reacciones nos van a permitir ver qué nos hace falta. Amén. Y cómo reaccionamos frente a eso. Entonces, miremos nuestras reacciones, o miremos las reacciones de las personas para ver qué tanto el Señor realmente nos está moldeando, o qué tanto ha calado esa verdad, como dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué tanto esa palabra nos ha hecho nuevas criaturas? ¿Qué tanto la hemos digerido? ¿Qué tanto la hemos hecho parte de nuestro ser? Amén. Ahora bien, hay cosas en la Biblia que las tomamos muy a la ligera. Para nosotros los hispanos, o los que usamos las versiones de la Biblia en español, el versículo más corto de la Biblia es Juan capítulo 11, versículo 35, donde dice Jesús lloró. Amén.
Pero resulta que en el griego, y dicen quienes manejan la Biblia en griego, el verso más corto es este verso, el verso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que traduce ese verso, que traduce del griego al español, traduce, estad siempre gozosos. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Es el verso más corto en griego. Está siempre gozoso. Ese mandato tan hermoso que nos tiene que llenar de fortaleza aún en las dificultades. Amén. Este versículo habla de un gozo imposible de medir en tiempo o por las circunstancias, porque es un gozo celestial y lo espiritual es eterno, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo tener ese gozo en plenitud? Para tener el gozo en plenitud tenemos que entender primero que el gozo genuino es interior. Lo produce el Espíritu Santo. Amén. Y que hay una diferencia con la felicidad humana. Amén. Hay una cosa que yo he venido experimentando desde, o dándome cuenta por la misericordia del Señor desde mucho tiempo atrás. Más o menos desde los mediados de los 80 para acá, que ha entrado unas nuevas olas y tendencias, entre comillas, doctrinales, y se ha aparecido todo eso de la nueva revelación apostólica y todas esas doctrinas que muchas veces confunden. Y es que muchos pastores decían, bueno, hermano, pero goces en el Señor, muévase, alégrese, aplaudan. O sea, como lo hacen en un festival del mundo. Amén. Cuando el gozo debe ser producto de la comunión con Dios en todo mi diario vivir. Claro, no es fácil, pero es a lo que el Señor nos llamó. Desafortunadamente, muchas veces esa comunión solo se limita a ir y oír un sermón, una predicación el domingo, a ir a cantar unos himnos y a ir a leer una vez la Biblia. Entonces, en alguna vez en la iglesia yo decía, hermanos, ustedes o nosotros, ¿cuántas veces comemos a la semana para estar con buenas fuerzas, para por lo menos poder ir a trabajar y estar bien? 3 veces al día, mínimo. ¿Cómo va a estar gozoso una persona que solo oye una vez de Dios a la semana o que solo lee? Y muchas veces la Biblia, así como la trajimos de la iglesia, volvemos a dejarla ahí. Entonces, no hay comunión con el Espíritu. Por eso la iglesia no contriste el Espíritu. Amén. El gozo del Señor tiene que ser, por eso Jesucristo nos daba ese mandato. Regocijaos siempre, gozaos siempre en el Señor. Porque es vital que nosotros haya esa comunión con Él. No solo el día y las 2 horas del culto, sino constantemente. No implica estar de rodillas 24 horas, no implica estar mirando no, implica el pensar en las enseñanzas, en la doctrina y aplicarla a mis acciones. Amén. Entonces, ya dije que en realidad el gozo del Señor y la felicidad humana son muy diferentes y que la felicidad humana depende de lo que sucede. Si le pasan cosas que la persona cree que son buenas, entonces se siente feliz. Pero si le pasan cosas malas, entonces se siente infeliz. Y como las circunstancias cambian, con todo o con cada cambio, pues cambiará el estado de ánimo de la persona. Amén. En cambio, si nosotros mantenemos esa comunión con el Señor, no solo el ratico que vamos a la iglesia, sino en todo momento, pues el gozo del Señor será nuestra fortaleza porque Él nunca cambia. Amén. Y estaremos, como dice Filipenses, regocijados en Él siempre. Amén. Generalmente, la gente se alegra en las circunstancias y, como ya lo dije, si son adversas, se le acaba la felicidad.
Por lo cual la Biblia no nos dice que nos regocijemos en las circunstancias, sino que nos pide, nos aconseja, nos manda regocijarnos en el Señor. Hay gente que no le gusta que le impongan cosas, pero aquí esto tiene algo muy importante que tenemos que tener claro. Jesucristo es el Señor y el Señor da mandatos y da órdenes. Amén. Si yo me molesto por esas órdenes, mi ego todavía está muy grande. Amén. Pero si yo me humillo, el Señor vendrá a señorear y el gozo será una realidad. Entonces, por eso el Señor nos pide que nos regocijemos en Él. Pero es que a veces no entendemos ese señorío. A veces no entendemos esa realidad de tener el Espíritu, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, que no es para que caminemos perfectos ya. Y por lo tanto, la salvación dependa de nuestras acciones de después de que aceptamos a Cristo. No. Sino que tenemos que entender que somos templo del Espíritu y por lo tanto Él vive en nosotros y nuestra naturaleza tiene que cambiar. Amén. Ya no movernos en el ego y en las obras de la carne, que estamos tan acostumbrados que aún después de llevar años seguimos haciendo las cosas. Pero tenemos que entender y caer en cuenta de que tenemos que negarnos a la carne, al viejo hombre y comenzar a mostrar a Cristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, el tener su presencia, el tenerlo en nuestro corazón, el saber que nos compró con sangre, que es nuestro Señor, es un motivo para regocijarnos siempre, incluso a pesar o por encima de las circunstancias más adversas. Mire, hermano, la felicidad es como un maquillaje. Amén. Algo que aparenta, pero no es real. El gozo del Señor es parte de esa realidad espiritual a la que Él nos llamó y por lo tanto debe fluir en nuestras acciones. O sea, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ya lo he dicho, la felicidad viene de afuera hacia adentro. De verdad que a mí en algún momento un pastor decía, bueno, hermano, pero muévase, cosas. Y ponían el bajo de los instrumentos, como para que... igual, hoy en día, si usted va a un concierto cristiano, los decibeles son tantos que lo mueven. Pero no es de afuera para adentro, siempre he dicho eso, es de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón, la boca. Y en eso caemos mucho en el error. Porque no nos damos cuenta de que hay adentro, que tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que decir cosas buenas. Amén. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, momentáneas, mientras que el gozo del Señor es hacer provisión para las necesidades más profundas, las del alma, y esas necesidades son eternas. Yo he dicho que es como poder tener un vestido en el alma. Amén. No estar desnudo. O sea, el producir el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestras acciones, es mostrar que nuestra alma está adquiriendo la naturaleza del Espíritu de Dios. Amén. No sé si me explique. Pero es eso. O sea, ahí no vale que tanta Biblia me sepa de memoria. Claro, es bueno saberme. Ahí no vale que tanto me vista yo acorde a ciertos tipos de ideas de que es vestido de un cristiano. No. En esta realidad espiritual lo que vale es producir el fruto del Espíritu. Amén. Podríamos decir que la felicidad es como un termómetro que registra ciertas condiciones físicas o emocionales. Pero el gozo del Señor es algo más complejo. Y usando de pronto unos términos muy mecánicos, diríamos que es como un termostato que regula las condiciones, hace una
acción más compleja. Amén. Una acción más compleja, ¿cómo? En tiempos de dolor, de prueba, de sufrimiento. En esos tiempos de dolor, de prueba, de sufrimiento, la felicidad desaparece, se desvanece. En cambio, el gozo del Señor se intensifica en tiempos de prueba. Amén. Aunque este gozo esté entretejido de sufrimiento. En Santiago capítulo 1, versículo 2, nos exhorta diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Digo que aunque ese gozo esté entretejido con el sufrimiento, porque esa es otra idea que está muy distorsionada. Hay gente que dice, venga Cristo y se acabaron los problemas. Mentiroso el diablo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y además las pruebas son parte de ese proceso. Ya leímos Santiago 1:2, que nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué en lo humano no podemos ser felices todo el tiempo? Porque nuestra vida terrenal aún está... ¿Por qué nuestra vida terrenal aún está llena de tragedias, de dolores, de quebrantos, de odios, de envidias, de celos, de guerras? Y sin embargo, el cristiano, mediante la comunión con Dios, puede tener el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Perdón, a pesar de las circunstancias que lo rodean. Amén. Mire, hermano, sabe que el gozo espiritual es importante para atraer a las personas al conocimiento de Jesucristo. Nada es más importante que el gozo para testificar de Cristo. Una fe fría, una fe árida, no tiene ningún atractivo. Pero vamos a mirar un ejemplo de alguien que vivió una experiencia bien interesante e importante, como fue el rey David. Este hombre, como ya lo dije antes, que tenía el corazón conforme a Dios, en alguna ocasión pecó. Él tenía que ir a la guerra como el rey de Israel que era. Él tenía que ir al frente del ejército, dirigiendo la estrategia y coordinando con sus generales cómo iban a enfrentar las batallas reales, físicas. Pero un día se quedó en el palacio, nos lo narra la Biblia, y mandó a sus generales y a su ejército a luchar. Y estando en el palacio, vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y la mandó traer y, bueno, pecó con ella, cayó con ella. ¿Cómo diríamos? Lo complicado de la situación es que esta mujer era casada con uno de los generales del rey. Entonces él después, para tapar la acción, mandó traerlo, pero Dios no permitió que ese general llegara a su casa y volvió y lo mandó a la guerra ya con una intención de que lo pusieran al frente para que lo mataran. O sea, un pecado generó otro y otro. Bueno, entonces, el rey David, que tenía el corazón conforme a Dios, pecó. Y cuando pecó, ese es el mejor ejemplo de que el pecado nos quita el gozo del Espíritu. Perdió la comunión con Dios. No lo desechó Dios. Amén. Pero perdió la comunión con Dios. Perdió el gozo interno. Y en el Salmo 51, él oraba de la siguiente manera, en el verso 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es que, hermanos, cuando nosotros hemos vivido y sentido la presencia del Señor y hemos tenido el gozo del Espíritu, hermano, eso no hay nada que reemplace eso. No hay nada que sirva para llenar ese vacío cuando se pierde. Amén. Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación produce un gozo que solo se pierde con el pecado.
y espíritu noble me sustente. O sea, lléname de tu espíritu, que me alimente, que me dé fuerzas. Entonces, dice el verso 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David, el rey, está implorándole a Dios porque restablezca dentro de su ser ese gozo que produce la presencia de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para poder testificar, para poder contarles a otros, enseñarles a otros los caminos del Señor. El gozo del Señor es la prueba de que lo que tenemos de Dios es real y es satisfactorio, aunque no veamos, porque es espiritual. Pero el gozo no es solo necesario para testificar, hermanos, sino que es necesario para vivir una vida cristiana verdadera. Porque si tenemos gozo, también vamos a poder producir los demás. Es muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y por lo tanto, estamos capacitados para producir todos los componentes del fruto del Espíritu. Y esta es la más grande experiencia de ser transformados en nuevas criaturas. No es fácil, hermanos, pero para Dios, que vive en nosotros como sus hijos, como si somos templo de su Espíritu, no hay nada imposible. Amén. La Biblia dice que debemos servir al Señor con gozo. El profeta Nehemías declaró que el gozo del Señor era su fortaleza. Amén. El gozo del Espíritu Santo es el que consuela nuestra vida y levanta nuestras cargas y alivia nuestro dolor y quita el cansancio de nuestro trabajo. Hermano, hay experiencias sencillitas que uno a veces ha llegado agotado del trabajo físico, del trabajo secular, y va y ministra en la iglesia y después siente como que le quitaron una carga de encima. Incluso se va el cansancio físico. Amén. Porque es que lo espiritual es algo que trasciende aún lo material, y más cuando viene de parte de Dios. Existen algunos ingredientes genuinos en el gozo en el Señor Jesucristo. Y voy a hacer énfasis en dos de ellos. El primero es la justificación ante Dios. Por eso el mundo no puede tener ese gozo. Primero que todo, porque el gozo de Dios viene como resultado de que el Espíritu Santo esté en la persona. Y el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ve ni le conoce. Por eso no puede haber verdadera paz, ni verdadero gozo, ni verdadero amor, ni verdadero perdón en el mundo. Pero en los cristianos que tenemos, perdón, que tenemos esa bendición de ese derecho, esa potestad como hijos de Dios, de que Él habite en nosotros, de haber sido y ser sellados con el Espíritu Santo, pues tenemos todas las condiciones para que estos se dé en nosotros. Decía que una de las ingredientes del gozo genuino de Dios es la justificación ante Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leerlo. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2, Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y mire aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tener una vida limpia, ser limpio y puro delante de Dios y tener la absoluta certeza de estar en paz con Dios nos proporciona un gozo indescriptible. Amén. ¿Pero por qué somos limpiados? Porque Cristo derramó su sangre. Ese es el verdadero poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. No para que abusemos de ello, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Amén.
sino para que seamos conscientes de que la obra de Cristo es una obra inigualable, no hay nada que pueda igualarla, y que nos justificó al llevar nuestros pecados y pagar por ellos con su sangre en la cruz. Amén. De manera que el apóstol dice que el gozo en el Señor proviene de estar en paz con Dios. Y la paz con Dios viene por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, que es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, morir en mi lugar, morir en tu lugar, trae justificación. Y al estar en paz con Dios, trae gozo a la persona, al ser humano, al cristiano. No cualquier gozo, el verdadero gozo. Amén. ¿Por qué? Hay gente que ignora eso. El verdadero gozo es producto de saber que nuestros pecados nos han sido perdonados, borrados. Amén. Entonces, podría preguntar, ¿qué es justificación? Justificación es un término legal y contable. De una manera ilustrativa, todo lo que hemos hecho y dicho está registrado en los libros de Dios. Amén. Y no es que en el cielo Dios tenga bibliotecas inmensas y ángeles registrando todo lo que hacemos o decimos. Es que Dios lo conoce todo. Él no necesita de computadoras para llevar un control. Pero de paso note lo que dice en San Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Dios conoce y sabe cada uno de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Amén. Él sabe de nuestras acciones, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras mentiras, de cada cosa que hemos hecho, de cada pensamiento, de cada deseo, todo, absolutamente todo, lo conoce Él porque Él es omnisciente. Refiriéndonos a que lo sabe todo. En otros, omnisapiente, dicen otros, que lo sabe todo. Que tiene todo conocimiento, perdón, omnisciente. Y omnisapiente, que tiene toda sabiduría. Amén. Para explicarlo un poquito más, menos complicado. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la justificación? Entonces, con esta realidad. Escúchenme, por favor. Cuando Dios nos justifica, Él borra todos nuestros pecados. Decía el pastor Chuyo Olivares en una prédica que en el día del juicio final, al cual no van a llegar los creyentes, porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo, dice Romanos. Amén. Los creyentes nos iremos antes con el Señor a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo, como ya hemos sido justificados, no va a haber, no es un juicio donde nos puedan devolver para condenación. El tribunal de Cristo es simplemente un evento, digámoslo así, donde va a ser probada nuestra obra para ver si somos dignos de ser galardonados, más aún de que ya nos dio la salvación. Pero en el juicio final, la Biblia nos dice en Apocalipsis que serán abiertos los libros. Amén. Y en el nombre, frente al nombre de nosotros, decía el pastor Chuy, del creyente, no va a haber nada. Porque fue justificado. Todos sus pecados fueron borrados. Fue justificado. Pero en el no, frente al nombre del que no creyó en Cristo, porque es que esto no es religión. Cristo no es un camino más, es el único camino. Estarán todas las cosas. Amén. En otras palabras, en frente del nombre del creyente, de usted y de mí, dirá deuda pagada.
no hay nada, no hay ninguna deuda. Amén. Y pagada en su totalidad. Por eso digo que no solo Cristo nos perdonó hasta el día que alzamos la mano en una iglesia y dijimos, acepto a Cristo. No, nos perdonó todo hasta el fin de nuestra vida. Pero quiere que seamos responsables y entendamos esto. Y al entender que hemos sido justificados, nos gocemos. Hay un pastor joven que conocí en New Jersey, que en alguna vez hablando, bueno, era un joven, un líder, hoy en día el Señor lo llama al pastorado, y alguna vez hablando él me decía que cuando le testificaron y le explicaron que Cristo había muerto en lugar de él por sus pecados, le pareció algo tan maravilloso que dijo, yo no tengo otra opción que amarlo. Y desde ahí él se convirtió al Señor. Amén. Y eso porque entendió que alguien había pagado esa inmensa deuda por él. Y eso produce gozo. Amén. Jesucristo pagó la deuda por tu pecado y por mi pecado en el Calvario. Si eso no nos alegra, hermano, es que no hemos entendido la gracia del Señor. Eso es glorioso y debe regocijarnos. La gente se emociona por un gol del equipo favorito. ¿Cómo no regocijarnos por este golazo que el Señor hizo al enemigo, al rescatarnos, pagando con su sangre, por usted, por mí, lo que ni usted ni yo podríamos haber pagado? Amén. Pero esto no es todo de la justificación. Dios toma toda la justicia, perdón, la santidad y la pureza de Jesucristo y las pone a nuestro favor. Por eso es que Él quiere, por su Espíritu Santo, que produzcamos el fruto. En otras palabras, que Cristo viva en nuestras acciones, en nuestra alma, y se refleje en nuestras acciones. Amén. Somos justificados, pero también somos revestidos de Cristo. Amén. Somos revestidos por la justicia de Él. Y cuando eso sucede, realmente somos nuevas criaturas, somos limpios. Amén. Si entendemos eso y logramos concientizarnos, tenemos un gozo espiritual inefable, aunque afuera el mundo se vuelva al revés. Amén. Porque sabemos que este mundo es temporal, pero nuestra realidad en Cristo, en Dios, es eterna, para vida eterna. Terrible y impactante la realidad de la gente que no acepta al Señor, que no conoce a Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo, mandó a 70 de sus seguidores de 2 en 2 a predicar. Y miren lo que pasó, les dio poder y autoridad espiritual. Y cuando ellos regresaron, rebosantes de gozo, diciendo, esto es maravilloso, pues aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Uy, no, sí, bravo, muy tremendo eso, muy importante. Jesús, en Lucas 10:20, dice así, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, en otras palabras, de que habéis sido justificados, de que Cristo pagó la deuda y de que Él murió en mi lugar. Y por tanto, todos mis pecados, todos los pecados del creyente fueron perdonados. Amén. Qué maravilloso. Qué motivo de gozo eterno es este. Entender que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Digámoslo así, está en la memoria de Dios. Amén. Mire, hay gente que le va a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios.
En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos maravillas, sanamos enfermedades. ¿Qué les dirá? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no entendieron esto, que somos de Él. Él pagó por nuestros pecados, Él nos justificó, Él borró la deuda. Amén. Y nos limpió. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice en Juan. Esa limpieza interior trae gozo. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿qué es lo que elimina el gozo de la vida humana? Ya lo había dicho, el pecado. Cuando alguien permite que el pecado le controle o cae en pecado, digámoslo así, nuevamente su vida, pues va a sentir que pierde el gozo del Señor. Eso fue lo que le pasó a David. Amén. Por eso oró diciendo, vuélveme al gozo de tu salvación. O sea, no se va a condenar porque es tal la condición que genera el perder el gozo del Espíritu que lo único que va a tener que hacer es doblar sus rodillas, arrepentirse y volver al Señor. Cuando es una persona que realmente se convirtió al Señor. Cuando no, así se llame cristiano y así haga llover fuego del cielo, no va a sentir nada, no le va a importar. Entonces la gente dice, ay, perdió la salvación. No, nunca había creído. Estaba usando cosas que no le pertenecían. Porque déjeme decirle que si el Señor quiere, las piedras hablan. Pero no porque el Señor hable a través de esas piedras van a ser salvas. Y déjeme decirle, la mula de Balaam habló y no por eso era porque era un instrumento salvada por el Señor. De ahí es que lo importante es esto. Esto es una relación verdadera con Dios, donde el gozo muestra esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo como nuevas criaturas. Y vuelvo y digo, y al vivir el Espíritu Santo en nosotros, que no es fanatismo, sino en nuestra vida cotidiana, cuando somos conscientes de lo que ha hecho Cristo, vamos a poder producir el fruto. Y entonces vamos a poder perdonar, amar. Amén. Amor, gozo. Mire, es que es el segundo de los elementos que forman el fruto del Espíritu, o de los frutos del Espíritu, como dirían algunos otros. El primero, amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios vive en ti y en mí, vamos a poder, tenemos que dar ese amor por encima de todo, porque Él nos amó por encima de todo. Igual, el gozo de sentirnos justificados, pues va a permitir regocijarnos siempre en Él, porque el gozo, ese gozo del Espíritu no viene por cualquier otra relación, sino por esa. Amén. Así que las angustias de la vida no hacen perder la salvación. Vuelvo a insistir. Pero el pecado lo que hace perder es el gozo de la salvación. Amén. Mire, si un cristiano va al doctor y el doctor le dice que tiene una enfermedad incurable, eso humanamente puede que lo aflija, pero no puede quitarle el gozo de su corazón. Yo me acuerdo de un joven, cuando recién yo comencé a congregarme en una iglesia en Bogotá. Él tenía cáncer, le habían amputado una pierna por el cáncer. Y entonces el líder de jóvenes en la iglesia decía, vamos a ir a visitar a fulano y tal para darle ánimo. Y cuando llegábamos allá a la casa, ese hombre estaba tan lleno del gozo del Señor que salía uno tocado, salía uno impactado. Amén. Hace poco también tuve la oportunidad de hablar con una hermana que tenía un cáncer terminal, ella ya partió con el Señor, pero por encima de ciertas cosas que en su vida personal tenía, había un gozo. Amén. Porque sabía que Dios es real. Amén. En cambio, cuando a veces, pues estas mismas circunstancias suceden en una persona que no tiene a Dios, pues así como se le acabó el mundo. Es impactante eso.
El hombre más feliz en la vida es aquel que entiende esta realidad, que Cristo murió por nosotros y hemos sido perdonados. Amén. El hombre más infeliz de la vida es aquel que siendo pecador no se ha arrepentido. Amén. Pero también el creyente, cuando ha perdido su comunión con Dios, se siente así, mejor dicho, terrible. Por eso el salmista David decía así. El segundo aspecto es la confianza. En Romanos 5:2, el segundo elemento que forma parte del poder regocijarnos en el Señor siempre, es la confianza. La primera manera, la justificación. Y el segundo es la confianza. En Romanos, capítulo 5, verso 2, dice así: nos gozamos en la esperanza. Amén. Y déjeme preguntar, ¿qué significa la palabra esperanza? Significa confianza en la palabra de Dios. Esa es la verdadera esperanza. Literalmente significa una absoluta confianza basada en la palabra de Dios. Un cristiano sabe que independientemente de lo que suceda, todas las cosas, como dice la palabra del Señor, le ayudan a bien. Así lo dice. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Porque Dios transforma las circunstancias para bien, aún el dolor. Amén. Hay gente que no quiere. Ay, ¿por qué Dios permite que se enferme? El apóstol Pablo vivió enfermo para que no se vanagloriara. Amén. Y lo entendió. Todas las cosas, no solo las bonitas, aún las adversas. Y el cristiano que entiende no le va a ir a preguntar al Señor, ¿por qué, Señor? Sino va a decir, Señor, ayúdame a entender para qué permitiste esto. Y entonces se va a gozar, porque va a saber que por más adversa la situación, Dios, ese Padre de amor que dio a su Hijo por usted, lo está moldeando. Ese Padre de amor que dio a su Hijo por mí, me está moldeando por encima de todo lo terco, caprichoso, pesado que pueda ser. Porque me compró con un precio inigualable, por amor. Porque me ama. Y ahí es cuando yo o el cristiano deben entender que lo único que me lleva a buscarlo a Él es corresponderle a su amor. Amén. Con toda la confianza. ¿Cómo desconfiar de aquel que dio lo único que tenía, su unigénito Hijo, por mí? Un ser humano tan común y silvestre como los demás, o por ti, pero lo hizo por amor. ¿Será que Él me va a engañar? ¿Será que Él me va a mentir? No. Primero, por su naturaleza, Él no miente. Segundo, porque Él es veraz y es eterno, es soberano. Amén. Entonces, tercero, porque es el único en quien podemos de verdad confiar. Con lo que hizo, dio a su único Hijo. Amén. Muchos, aún hoy en día en el mundo, dicen que no hay esperanzas en este mundo. Pero escúcheme bien. Si yo soy un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, no hay ninguna situación sin esperanza. Tenemos la esperanza más hermosa. Amén. De que Cristo va a volver. Porque nos justificó. Porque nos lavó. Porque nos santificó. Porque nos hizo hijos de Dios. Y porque nos selló con su espíritu para vida eterna.
Amén. Entonces, usted y yo tenemos la mejor razón para estar gozosos, porque aunque el mundo se destruya, somos de Dios y Él nos va a llevar a su reino. Y vive con nosotros y está en nosotros y ha prometido volver por nosotros. ¿Cómo no poder regocijarnos en Dios? ¿Cómo no gozarnos? Amén. Y ese gozar nos produce confianza en Él, no en nuestra capacidad. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En cierta ocasión, le preguntaron a alguien qué haría si un doctor le dijera que tuviera pocos días de vida. Y el hermano comentó: por fin voy a estar con mi Salvador. Y es que esa es la realidad que nos compete, amén. Pero hoy en día hay mucha gente que, siendo cristianos, le tiene miedo a morir, porque no han entendido que ya Cristo los justificó, que su confianza tiene que estar en Dios, o porque simplemente no están haciendo lo que les corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Producir el fruto del Espíritu. Amén. Tal vez a veces se han dejado 2 o 3 acciones moralmente criticables, pero lo que Dios nos llama es a producir fruto del Espíritu. Amén. Ahora, cuando entendemos lo que el apóstol Pablo dijo allá en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice así: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, no dicen todos nuestros buenos momentos. Amén. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Parece locura, pero esa es la realidad. El evangelio es locura para el que se pierde, pero para nosotros es motivo de gozo, de salvación, de regocijo. Amén. Dios espera que nos regocijemos aún en las tribulaciones, porque es que es lo mismo que he dicho yo, que nos dice: no os conforméis a este siglo en Romanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otra parte la palabra nos dice: tenemos la mente de Cristo. O sea, aún el ser cristiano no es cambiar de ritos o de religión. El ser cristiano es aún cambiar nuestra manera de pensar, y pensar desde los mandamientos de Jesucristo, desde el evangelio, como nuevas criaturas. Y por lo tanto, esto de regocijarnos aún en la tribulación es algo perfectamente válido para el cristiano. Amén. Dios espera que nos regocijemos en todo tiempo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, verso 34, dijo escribió de la siguiente manera: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Totalmente contrario al evangelio de la prosperidad, que le dice: si usted está bien con Dios, usted va a tener casa, carro, beca, millones. No, es lo contrario. Entre menos tengamos aquí de qué apegarnos, mejor. Pero si estamos llenos del gozo del Señor, si estamos en Cristo. Amén. Esto es maravilloso lo que nos dice Hebreos 10:34. Tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, y eso debe producirnos gozo. Imaginémonos de pronto que un día después de salir del culto se llegue a la casa y encontremos alguna tragedia que pasó, un incendio, un asalto, y terminó con todo.
¿Perdería usted el gozo? Escúcheme, si su gozo proviene de las cosas que le robaron o de las que perdió, pues no tendrá gozo. Se angustiará. Señor, ¿por qué? Y ahí comienza eso, ¿no? Dios mío, ¿por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si? Pero si su gozo proviene de Dios y usted tiene a Dios, las circunstancias no podrán quitarle ese gozo. Amén. Es más, de pronto uno piensa, Señor, gracias que yo no estaba ahí cuando robaron o cuando se incendió la casa, porque me hubiera podido lastimar o morir. Amén. Entonces va a estar desagradecido. Segundo, porque va a saber que Dios no nos va a desamparar. Amén. Entonces, uno se da cuenta que hay motivos suficientes para regocijarnos en el Señor, más allá de lo material. Somos justificados en Cristo. A los que justificó, a estos también santificó. A estos también predestinó para que fuesen hechos santos y sin mancha delante de Dios. Mire, Él lo ha hecho todo. ¿Cómo no gozarnos en el Señor? Amén. El apóstol Pablo escribe para los creyentes en Cristo Jesús. Dice así en Romanos, capítulo 15, versículo 13. Dice, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ante esta realidad, que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo, no queda más sino hacer lo que nos dice Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Digo, regocijaos. Esa es la invitación del Señor para los verdaderos creyentes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y hasta una próxima ocasión. Amén.